Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a a un nuevo seminario de plataforma X-Station. Les pediría que por favor me confirmaran audio y video. Muy buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes, Esteban. Perfecto, vamos a partir. En este seminario la idea es que ustedes puedan aprender a ocupar nuestra plataforma X-Station en su mejor expresión. Es por eso que vamos a revisar cada detalle para que así puedan aprovechar y sacarle el mayor provecho a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Lo importante es recalcar si es que hay alguna interferencia en el audio o cosas así, por favor me lo comentan. La plataforma XStation en sí es una plataforma bastante completa que nos permite tomar distintas alternativas de inversión, aprovechando en general muchas oportunidades que se están dando en el mercado. Es por esto que vamos a revisar espacio por espacio, detalle por detalle, para así que no quepa ninguna duda y podamos dedicarnos 100% a invertir. En el costado de acá, como ustedes pueden ver, es donde salen todas las cotizaciones de mercado. Es por eso que ahí vamos aprovechando todo para que pueda funcionar bien. Si se fijan, hoy día nos está mostrando que el US 100, que corresponde al Nasdaq, está subiendo un 5%, el oro está subiendo un 3%, el dólar yen está subiendo un 0,46%, el US 500 está subiendo un 6%, el DAX alemán está subiendo un 9,7%, harto, y tenemos una alta cotización el día de hoy. Estos, eso sí, son marcados los que son los favoritos que yo he seleccionado en la cotización. Si ustedes se fijan, acá está dividido por el mercado Forex, índices, los índices bursátiles, commodities, que son las materias primas, las criptomonedas, que hoy en día están bastante en boca, lo que son las acciones y los ETF, el portafolio de acciones. Gonzalo, ¿me confirmas por favor si me puedes escuchar? ¿Me confirman ahí el audio que me estaban comentando que no está funcionando bien? Por favor. Aló, ¿me confirman el audio, por favor? Por favor, ¿me confirman el audio? Sí. Ya, se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces estamos bien. Entonces, como comentaba, este es el lugar donde ustedes pueden ver todas las cotizaciones de todos nuestros activos. Vamos a partir del mercado Forex, que están divididos en tres: las mayor, las minor y las emergentes. En las mayor vamos a encontrar las principales eh, pares de divisas transados a nivel mundial, como podemos ver el dólar canadiense, la libra yen, el euro dólar, etcétera. Así que ahí los invito a que las revisen para que puedan ir viendo. Si uno selecciona un activo, por ejemplo, vamos a seleccionar uno más, el euro dólar, aquí. Ustedes pueden ver cómo está la cotización en tiempo real. Aquí le aparece el precio de venta, el precio de compra, el volumen que es modificable en estos lugares. Además, les sale la información del instrumento, si es que ustedes seleccionan ahí, y aquí aparece toda la información, que dice que es del mercado Forex, el tamaño del PIB, el volumen mínimo de la posición a tomar. En este caso es una plataforma demo. Aquellos que tengan cuenta base o cuenta C pueden operar desde 0,01, volumen máximo de posición, el apalancamiento, el horario de operativa del mercado e incluso la actuación del mercado, cómo se está comportando con respecto a PIB, cambios del precio con respecto al día, a la semana, al mes, a los 3 meses, 6 meses y a un año. El sentimiento de mercado, incluso hasta el headmap. Bastante información para la toma de decisión de inversiones. Además, aquí tienen la posibilidad de fijar stop loss y take profit en cuanto a pips, en caso de que puedan o deseen tomar una posición, tanto SL como STP, que es el TEC. Además, acá pueden abrir un ticket donde sale la información del instrumento, el volumen a transar. Por ejemplo, aquí sabemos que un lote equivale a un valor de contrato, es decir, entrar al mercado con 1.000 euros, donde XTB pide un margen
de 455.433 pesos chilenos. Aquellos que tengan vista su cuenta en dólares podrán ver toda esta información en dólares. El valor del spread en este preciso momento, la comisión, el valor del PIB, es decir, cuánto varía el último decimal del instrumento e incluso si es que cobra o paga swap. Además tenemos aquí las órdenes pendientes donde uno puede dejar establecido una orden y un precio de entrada e incluso a qué fecha, etcétera. Bastante recomendable para aquellos que quieren programar y dejar todas sus posiciones ya ordenadas. Además acá también podemos fijar stop loss, take profit, si es que tomamos, por ejemplo, una orden de compra o de venta, y podemos elegir también en cuánto ganaríamos y podríamos reflejar. Esto ayuda bastante para todos aquellos que, por ejemplo, quieren hacer proyecciones. Es decir, si yo comprara en este momento, ¿ya? Y quisiera saber hasta dónde podría llegar el mercado. Y yo supongo que esto va a llegar a los 1.100, 1.1. Me diría, ah, perfecto, con ese volumen usted tendría una ganancia de 1.857.000 pesos chilenos. Aquellos, reitero, aquellos que lo tengan en dólares lo van a ver en dólares. Perfecto, así que es bastante interesante esta sección para poder plantear estrategias. Además, volvemos aquí, tenemos la información del mercado para que la puedan revisar constantemente. Esto es muy importante, los horarios de cierre, siempre teniéndolo en cuenta y a considerar. ¿Ya? Y después simplemente la opción de compra o venta si es que seleccionamos alguna de las alternativas. Ahí para que lo puedan revisar. Además, aquí nos está mostrando cómo están los volúmenes de transacción, cómo se está transando, etcétera. Aquí nos muestra la variación diaria. Esto también es... Ahí. Esto es, lo podemos ver en pips. Por ejemplo, cuánto varía un pips porcentual y lo podemos poner en periodo de un día, una semana o un mes. Así que hay harta información para la toma de decisiones en esta sección. Lo mismo se aplica tanto para los índices bursátiles, donde tenemos de América, de Asia Pacífico y de Europa. En América vamos a encontrar el Nasdaq, el Dow Jones, el SP500, etcétera. Así que ahí los invito también a revisar índices nuevos como el US Cane, que está enfocado principalmente a la cannabis, el Mexcom, que es la bolsa mexicana, el US Fang, que nos habla de las principales tecnológicas. Ahí mucho ojo con esos índices, si se fijan, están todos subiendo. Mucho ojo aquí con el US litio, el US Elite, que nos habla del litio, ahí a considerar. ¿Ya? Tenemos también, como habíamos visto, índices de Asia-Pacífico e índices de Europa. Después en la sección de commodity tenemos 5 principales secciones: agricultura, energía, metales industriales, metales preciosos y otros. En agricultura podemos ver el azúcar, el café, el cacao, el algodón, etcétera. En energía tenemos el petróleo, el gas. En materiales industriales tenemos el aluminio, el cobre, el zinc, el níquel. En metales preciosos, el oro, la plata y el platinium. Y por último, en otro ya tenemos ahí el T-Note, por ejemplo, y otros activos bastante interesantes a considerar. Ojo ahí las emisiones también de carbono de Alemania. En las criptomonedas tenemos un catálogo bastante interesante, obviamente considerando las más importantes como el DAX, el EOS, el Bitcoin, el Ripple, el Ethereum, el Neteller, el Stellar, etcétera. Que mucho ojo ahí también para que las puedan revisar. Hay harto movimiento, se nos viene un rally bastante interesante para que lo puedan ver. Después en las stock de acciones tenemos principalmente del mercado europeo y del mercado americano. Y ahí hay un stock gigante para que lo puedan revisar y estar atentos. Así que a todos aquellos que están interesados, mire, hay empresas subiendo al 18%, como Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, interesante, recuperando bastante ahí. Mucho ojo con estas acciones y de Alemania y otro tipo de cosas, que ya hay que tener en cuenta los horarios.
Y por último, los ETF, que son portafolios también de acciones, que ahí lo podemos ir revisando y los pueden revisar con sus asesores si es que les llama la atención alguno. Harto material, alto que podemos revisar. Y por último, en la sección de acá, podemos crear un basket orders. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar, por ejemplo, dos activos y ver la correlación o la forma que podamos trabajar en ella. Es decir, vamos a tomar un ejemplo bien concreto para el mercado chileno, el USD CLP. Lo vamos a comparar con el cobre. Y se fijan, y me permite tomar órdenes en esta situación al mismo tiempo. Es decir, puedo dejar predeterminado que aquí, cuando esto caiga, o sea, cuando el cobre caiga, me compre dólares a un volumen similar. ¿Para qué? Para que así en un lado me compro y en el otro lado me vendo. El valor del contrato por el instrumento me sale, puedo ver, por ejemplo, el margen del instrumento que me solicitan, valor de contrato, margen de subclase del activo. Y aquí podemos tomar, por ejemplo, podemos tomar el SP500, que en la plataforma lo podemos encontrar como el US500, y además el Nasdaq de Estados Unidos, que es el US100, el principal índice de las tecnológicas, donde podemos tomar opciones de venta, por ejemplo, en ambos lados, con un volumen a considerar. Ahí me salen los niveles de margen, los solicitados, los tips y todo ese tipo de cosas. Y aquí, bueno, valor de contrato del instrumento. Por ejemplo, me está diciendo que el valor de contrato del US100 me ocupa más espacio de lo que, o me ocupa más de margen que lo que me va a ocupar el US500. Puedo ver el margen por instrumento, etcétera. Y yo puedo poner aquí guardar cambios. Y si se fijan, ahí está. Entonces, inmediatamente puedo tomar posiciones rápidamente con ellos dos, porque me los abre ahí y puedo hacer operación. Me va a decir si es que usted desea o no confirmar una opción de venta en esos volúmenes, a esos precios, con una comisión de cero, etcétera. Bastante interesante ahí para que aquellos que quieran tomar órdenes rápidas. ¿Ya? Volviendo aquí al principio, como podemos ver, y le decía, lo importante es poder hacer análisis técnico ante esta situación y poder entender y anticiparse a lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Es por eso que una de las formas de poder abrir la gráfica que se encuentra aquí al lado es arrastrando el instrumento, es decir, seleccionamos, lo arrastramos y se nos va a abrir la gráfica, en este caso del UK 100. Si se fijan aquí por defecto ya salen los análisis que yo he hecho, vamos a restaurarlo para que podamos ver y trabajarlo. Si se fijan, aquí nos aparece la información del instrumento, vista en gráficas de velas, nos aparece en este costado el precio del instrumento, la temporalidad, y acá abajo nos aparece todas las opciones o todos los gráficos que tenemos abiertos simultáneos para analizar. En este caso yo tengo el VX100, el oro, el petróleo, el Dow Jones, perdón, el SP500, el DAX alemán, el cobre, el peso chileno y el dólar index. Entonces, si podemos ver, si se fijan, la cotización se está moviendo y aquí la plataforma nos muestra, primero, la información del instrumento, que es un índice, nos da de nuevo la información del instrumento ante cualquier duda, la temporalidad en la que queremos ver, podemos ver gráficas donde las velas nos representen 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diarios e incluso semanales y mensuales. Vamos a ver una gráfica diaria, donde cada vela representa un día de cotización en el mercado. Y si se fijan con el scroll del mouse o con este signo más o menos aquí, podemos agrandar o achicar el gráfico. ¿Ya? Además, la gráfica nos muestra distintas alternativas. Si se fijan aquí, estableciendo con esto, puedo establecer una orden pendiente, es decir, un momento de entrada y salida del mercado. Ya inmediatamente me deja configurada una venta y me establece toda la jugada y todo el movimiento. ¿Ya? Ahora, además acá tenemos la opción de ver distintos gráficos. En este por defecto van a ver gráficos de vela, pero podemos ver gráficos de líneas, de OHLC,
HLC o de Heikin-Achi, para todos aquellos que quieran ver sus distintas alternativas y estrategias de inversión. Además, como les decía, aquí podemos agrandar o achicar el gráfico y acá nos da la opción de desplazar el gráfico en el tiempo, mover al dato más reciente, si es que yo estoy, por ejemplo, aquí atrás, me mueve al dato más reciente, mover al dato más antiguo que nosotros tenemos en la plataforma, por ejemplo, desde el 2009, mover al más reciente, alejar, hacer un pequeño zoom, otro zoom, puedo autoajustar que la plataforma siempre se ajuste y dejar por defecto que siempre se mueva la cotización actual. Y si yo deseo tomar órdenes rápidas, sobre todo para aquellos que hacen scalping, aquí esta alternativa es una de las más convenientes, dado que solo selecciona el volumen apretando compra y venta y inmediatamente toma una posición. Así que muy bueno ahí para todos aquellos que lo quieran aprovechar. Además, acá podemos ver perfiles, donde podemos ver las gráficas, por ejemplo, en cuadrícula, donde me muestra todos los gráficos que yo tenía seleccionado aquí abajo y puedo verlos en forma cuadrícula. Entonces, así puedo hacer una agilización en la toma de decisiones, porque si se fijan, cada uno tiene la opción de compra y venta rápida. Puedo verlo en pantalla completa, de forma vertical, para aquellos que la acomodan así, de repente con dos gráficas queda bastante cómodo, o lo mismo en caso horizontal. Aquí como tenemos muchas gráficas abiertas no queda tan cómodo, pero para dos gráficas o tres gráficas es bastante interesante. ¿Ya? Además de eso, acá tenemos la opción de agregar indicadores, donde la plataforma XStation nos da una cantidad bastante interesante de indicadores. Tenemos, por ejemplo, el accelerators, acá podemos ver las bandas de Bollinger, los canales de Ochian, la EMA, bien conocida, la media móvil exponencial, los fractales, Ichimoku, que se ocupa bastante, el MACD, el RSI, el SAR, el Parabolic SAR, etcétera. Tenemos aquí distintas alternativas para que los vayan seleccionando. En lo particular, vamos a hacer un cálculo, por ejemplo, con una EMA. Podemos seleccionarla y aquí nos permite configurar la media móvil exponencial, que nos mida, por ejemplo, cuántos periodos, que se desplace una o dos celdas, que la puedo tomar desde la apertura, del cierre, del máximo o del mínimo de la vela. Además, puedo elegir el color de esta, por ejemplo, la vamos a seleccionar blanca, y el grosor. Ahí lo podemos ir seleccionando. Podemos restaurar la que nos deje por defecto y además aquí nos da la visibilidad y nos permite ver en qué temporalidad la queremos ver, ¿ya? Para todos los espacios temporales o solo en algún tipo de gráfica en particular. Y después simplemente ponemos aplicar. Ahora, si queremos que este instrumento, este indicador, se vea en todas las gráficas que nosotros tengamos, simplemente tenemos que seleccionar aquí, aplicar para todos los gráficos, y ahí en todas las gráficas que tenemos aquí abajo, se nos va a ver. Entonces, vamos a aplicar. Se fijan, inmediatamente ya nos desarrolló la media móvil exponencial, ¿ya? De 14 periodos. Pero si yo quiero modificarla, porque no, siento que no me quedó tan cómodo, hago doble clic sobre la línea. Puedo subir, por ejemplo, vamos a subir a 20 periodos. El color azul no me gustó, vamos a poner color blanco, un poquito más grueso. Perfecto. Ah, sí, ahí se ajusta más a lo que yo quería. Interesante, va tocando. Así que ahí para que puedan hacer todo su análisis. Además tenemos aquí la opción de cruz. De la selección nos permite posicionarnos y nos entrega información de mercado, principalmente en cada una de las velas. Por ejemplo, si ustedes seleccionan esta vela en el costado de acá arriba, acá, si se fijan, yo selecciono la vela y me da la información. Me dice, en este caso, que esa vela que vemos que tenemos seleccionada ahí, la apertura fue en los 6.269.9, el cierre fue a los 5.804, el punto máximo fue a los 6.280 y el mínimo fue a los 5.801. ¿Ya? También nos da la opción en pips al alza o a la apertura y cierre o al máximo y mínimo. Nos muestra la EMA, además,
donde se sitúa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo también hacer proyecciones con esto. Si yo selecciono este punto de acá y mantengo seleccionado con el mouse y lo proyecto, se genera esta línea de proyección. Si se fijan acá, lo que nos muestra es cuántos pips, por ejemplo, hay aquí de caída, y según el volumen que yo tenía ya preseleccionado aquí arriba, acá, inmediatamente me dice cuánto sería la ganancia o pérdida que yo hubiese obtenido o cuánto fue la caída del mercado. En este caso, con una caída de 2042.3 pips, sería una ganancia de 20 millones, no, 2.028.889 pesos y fracción moviéndose en este caso, con un volumen de 0.1, lo que equivale a una caída del 27.64% del activo, y esto se ha dado en un mes, 2 días, lo que equivale a 22 velas. Así que es bastante información. En este caso, para aquellos que, como Juan, que nos pregunta qué es la media exponencial, ¿hay algún otro video en el que se hable más de esta herramienta? Efectivamente, en nuestra escuela metodotrading.com, donde todos aquellos que sean clientes de XTB tienen acceso premium, pueden ver toda la información de análisis técnico, donde conversamos todas las herramientas, todos los indicadores técnicos más transados a nivel mundial o más ocupados a nivel mundial, y ahí pueden sacarle un provecho bastante interesante a la explicación, ¿ya? Ahora, continuando, lo que podemos ver aquí, por ejemplo, también son líneas, donde podemos hacer líneas de tendencia, bastante ocupado para establecer soporte, resistencia, etcétera. Vamos a cambiarnos, por ejemplo, a otro activo. Vamos a irnos al US500, la bolsa americana, también vista en gráficas diarias, y lo vamos a alargar un poquito. Perfecto, ahí. Si se fijan, yo puedo establecer, gracias a esta línea de tendencia, que vamos a crear un punto de tendencia donde puedo unir los distintos puntos que se han dado en el mercado. O si quiero, puedo hacer de forma horizontal y decir, mira, aquí hay varios puntos que se están uniendo, etcétera. Puedo crear todas las líneas que yo quiera sin el más mínimo inconveniente y ocuparla a la comodidad de nuestra gráfica como queramos. Ahora, además de eso, en la parte de acá, tenemos otros, por ejemplo, los canales equidistantes se ocupan bastante para establecer canales de formación. Se fijan ahí y después me selecciona otro canal ahí. Y me dice, mira, aquí tú tienes, vamos a eliminar esto. Y me dice, aquí se está formando, por ejemplo, un canal o se formó en el pasado un canal. Así que mucho ojo ahí. Y lo podemos mover si lo vamos seleccionando de esta forma. También lo puedo personalizar si le hago doble clic y me permite elegir el tipo de línea, el color, por ejemplo, vamos a poner un amarillo, y el grosor, no tan grueso, o súper grueso. Y ahí me muestra inmediatamente. Así que es bastante interesante para todos aquellos que... Ahora, si lo queremos eliminar, simplemente clic derecho, suprimir, o simplemente suprimir con su teclado. Tenemos también la opción de hacer líneas verticales, donde nos permite establecer un punto específico en la gráfica, donde nos dice a qué día fue, a qué hora. Y eso nos permite crear cortes en el mercado. Fijan, nos acercamos un poquito más. Yo inmediatamente estoy seleccionando este punto de corte, donde hubo un cambio en la tendencia que se dio el 2 de junio de 2019 a las 18 horas. ¡Pum! Y ahí lo podemos seleccionar. Así que también personalizable, si le hacemos doble clic, podemos moverlo dependiendo del horario o la fecha. Así que ahí bastante uso le podemos dar para hacer los quiebres, los cambios de la tendencia. Además de eso, tenemos líneas horizontales que cumplen un objetivo similar, pero de forma horizontal. Esto es bastante interesante para establecer soportes y resistencia. Si se fijan, por ejemplo, ahí podemos seleccionar que esa zona fue una zona de soporte por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque chocó varias veces ahí, y de hecho aquí después también volvió a chocar eso. Así que mucho ojo ahí, los 3.035. ¿Ya?
Y lo mismo, podemos seleccionarla, ponerla, doble clic, configurarla. Y aquí, por ejemplo, podemos decir, yo la quiero a los 3000. Pongo aplicar, inmediatamente me la corre y me la deja establecida a los 3000. Así que es bastante configurable para la comodidad de todos. También tenemos líneas horizontales donde podemos establecer un punto específico, es decir, no rayar todo el gráfico, sino que de aquí a la zona y me establece también. También ocupado bastante para hacer soporte y resistencia. Y por último tenemos las líneas de regresión, que es bastante interesante esto porque nos permite ver cómo va la pendiente de la curva y así establecer si es que hay una tendencia alcista o bajista, dependiendo de cómo seleccionamos. Si se fijan, por ejemplo, aquí la pendiente es súper drástica. Lo podemos ir moviendo y aquí, si lo seleccionamos, nos permite ir moviéndolo dependiendo cómo va y nos permite ir jugando para ir entendiendo cómo va la tendencia. Bastante interesante y bastante cómodo para ver si es que hay tendencias claras o no en el mercado. Aquí claramente a la vista lo son, pero en otros periodos es un poco más difícil poder identificarlo. Si se fijan, yo puedo ir moviendo esto aquí y aquí, por ejemplo, si tomo ese periodo y ese periodo me da una zona relativamente lateralizada. Ahí, en esta zona de ahí, es decir, entre el 23 de enero del 2018 hasta el 18 de febrero de 2019, en teoría el mercado entró en una zona de lateralización. ¿Por qué? Porque la pendiente de este periodo es cero, o casi cero, por decirlo así. Así que bastante interesante ahí para hacer el análisis técnico. ¿Ya? Además tenemos aquí la opción de figuras, donde podemos crear rectángulos, elipses y triángulos. Lo mismo, seleccionamos el instrumento y lo podemos desplazar. Y también es configurable en color, grosor y opacidad o cuán transparente queremos que sea. Por ejemplo, puede ser blanco con eh, líneas rojas de color. Y ahí nos muestra la opacidad y de hecho podemos disminuirla aún más. Nos queda prácticamente transparente. Muy bueno para seleccionar zonas, soporte, resistencia. Ahí podemos darle más grosor si queremos, etcétera. Bastante interesante. Y lo mismo lo podemos aplicar tanto para rectángulos, elipses y triángulos. Después acá tenemos la opción de crear también Fibonacci. Para todos aquellos que hacen trabajo con Fibonacci, el retroceso de Fibonacci, Fibonacci exponencial, arco de Fibonacci, abanico de Fibonacci, Fibonacci Time, canal de Fibonacci, todo aquello también lo pueden realizar, como les comenté, en método trading, aquellos que no lo sepan ocupar. Si nosotros lo seleccionamos, podemos hacer el retroceso de Fibonacci, aquí, por ejemplo, desde el mínimo al máximo, y podrán ver que desde el mínimo anterior ya hemos generado la ruptura y hemos hecho el 100% del retroceso desde el mínimo alcanzado el año 2018. Bastante interesante para todos aquellos que quieran hacer análisis técnico. Esto también es personalizable. Podemos elegir el grosor, el tipo de línea, el color. Por ejemplo, vamos a poner amarillo con un grosor. Mostrar línea, mostrar precio. Podemos seleccionar o no. Por ejemplo, vamos a quitarla. Así. Si se fijan, ahí nos muestra toda la información. Así que también interesante para todos aquellos que quieran trabajar con Fibonacci. También podemos seleccionar los niveles. Por defecto van a aparecerle muchos más niveles, estos son los niveles con los que trabajo yo, pero ahí te podemos seleccionar los niveles de visibilidad y la visibilidad siempre en cualquier de los instrumentos. Ahí, bastante interesante ahí el análisis que al fin y al cabo lo que nos está diciendo es que de toda esta alza ya se retrocedió el 100% de lo alcanzado. Así que sumamente interesante ahí para analizar. Después aquí también tenemos otras herramientas como la Split Line, la Incogram, proyecciones, OSODA Circles, etc. Después tenemos la opción aquí también de personalizar con figuras especiales, por ejemplo, color del texto. Puedo ahí establecer un objetivo, puedo escribir objetivo 1, por ejemplo, el tamaño de la fuente, el color, y yo puedo establecer, por ejemplo, puedo decir, este es mi objetivo 1, después pido copiar, los muevo hacia abajo y establezco que este es mi objetivo 2,
Bastante interesante ahí para el orden y para poder establecer nuestro propio modelo de decisiones en las inversiones. Después tenemos las etiquetas, que aquí podemos lo mismo. Lo podemos seleccionar y mover. Muy interesante ahí también para ocuparlo a todos aquellos que les guste todo este tipo de cosas. Flechas de alza, flecha de baja, formaciones armónicas, por ejemplo, ahí, 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 y ya puedo establecer una teoría por formaciones armónicas y puedo obviamente personalizarla. O ya en los otros casos tenemos las ondas de Elliot, por ejemplo, aquí podemos establecer ahí, 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 y me establece inmediatamente las ondas, vamos a eliminar lo otro, y puedo ir revisando según lo que me vaya diciendo. O puedo ocupar, por ejemplo, las ondas de Elliot vistas desde perspectiva letras. Por ejemplo, podemos seleccionar desde aquí, 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 aquí y así. Así que bastante interesante. En este caso, Cristian nos pregunta lo siguiente, para que lo tomemos en cuenta. Dice, ¿cómo operar con un mismo instrumento en dos o más temporalidades al mismo tiempo? Y al transar líneas que se creen en el otro gráfico también. En este caso, como les comentaba, cuando yo trazo líneas, las líneas dependen del gráfico en el que yo esté tomando y lo mismo en las temporalidades. Si yo transporto esto mismo que estamos haciendo aquí y cambio la temporalidad a 30 minutos, si se fijan, inmediatamente se transportan, pero obviamente con la profundidad que corresponde. Si se fijan, o en H1, por ejemplo. Se fijan, las líneas transadas no se borran, simplemente que están tomando otra perspectiva del mercado. Si me voy a H4, no desaparecen, simplemente que me van tomando el mercado en esta situación. ¿Me entienden? Entonces, con respecto a la temporalidad, cuando tú tomas posición, estás tomando posición independiente de la temporalidad, estás diciendo entrar. La temporalidad que se vea, ya sean gráficos diarios, mensuales, semanales, etcétera, es para hacer análisis técnico. ¿Me entiendes? Ahora, con respecto a la gráfica, se va traspasando entre una temporalidad y otra, porque ese es el énfasis, ver cómo se mueve una con respecto a la otra en los otros casos. Ahora, si necesitas conversarlo, te recomiendo ahí también conversar un poquito más en detalle con tu asesor para que puedan establecer con mayor claridad la inquietud que tienes. ¿Ya? Ahora, eh, vamos a volver a como estábamos por defecto. Ahí, perfecto. Lo otro, bueno, Santiago nos pregunta si es que se puede descargar algún archivo para tener temporalidad en 2 minutos. No, no se puede. La temporalidad en 2 minutos o cosas así son exclusivas de algunos brokers. Nosotros no consideramos que sea necesaria. Hay otras plataformas como MetaTrader 4 que son de software libre, que son personalizables. Está una plataforma desarrollada por XTB y entiendo que hay ciertas estrategias que ocupan temporalidades de 2 minutos, etcétera. Ahí le recomiendo también a Santiago que lo converse con su asesor, porque hay distintas alternativas y habría que ver el caso específico. En lo particular, para la plataforma XStation no se puede configurar temporalidades de 2 minutos, ya que vienen preestablecidas las temporalidades. ¿Ok? Ahora, continuando, aquí también podemos comparar un gráfico con otro. Por ejemplo, aquí estamos viendo el US500. Vamos a compararlo, por ejemplo, cómo anda con el US100. Y me muestra inmediatamente ahí una gráfica sobre la otra. La de verde con rojo es el US500 y en la otra el US100. Esto me permite ver correlaciones entre una gráfica y otra.
para hacer mi análisis técnico. Por ejemplo, si yo me voy al dólar peso chileno, vamos a restaurarlo por defecto, y lo comparo, por ejemplo, con el cobre, que es una correlación que muchos sabemos que existe, aquí podemos ver el drástico cambio, donde chocan aquí y mientras uno se disparó, el otro cayó con mucha fuerza. Esto dado por la crisis coronavirus, si se fijan, corresponde a enero, cuando empezaron a salir los primeros casos de coronavirus en China. Entonces, bastante interesante para todos aquellos que quieran hacer comparaciones y así poder tomar sus propias decisiones de inversión. Lo importante es entender que esto es una herramienta para poder ocupar todo nuestro análisis para que al fin y al cabo, cuando lleguemos a apretar aquí, tengamos la mayor cantidad de información posible. Después aquí tenemos la opción de capas visibles, donde podemos establecer precio de oferta y demanda. Y si se fijan, inmediatamente me activó los dos precios, donde si yo me voy a una temporalidad más pequeña, por ejemplo, gráfica de 30, con autoajustar, ahí puedo ver los precios de oferta y demanda, que son los mismos que aparecen aquí, pero me los muestra en la gráfica. Puedo ver el calendario, etcétera. Ahí es bastante configurable. Ya ahí están los calendarios con respecto a los datos económicos que van saliendo. ¿Ya? Ahora, por último, aquí también tenemos la opción de compartir nuestras imágenes en redes sociales para que todos aquellos que les gusta compartir su análisis y ese tipo de cosas. Así que ahí bastante recomendable para todo aquello. O pueden ponerlo guardar como imagen y les va a permitir guardar la imagen. ¿Ya? Y por último, la gráfica, si ustedes apretan clic derecho, también tienen distintas alternativas donde pueden elegir nueva orden y les va a aparecer el ticket para poder tomarse y seleccionar una operación, sell limit, buy stop, alertas de precios si es que queremos establecer, ya sea para el precio de compra o el venta, y algún comentario. Bastante interesante, sobre todo para la plataforma en el celular, dado que me llegan notificaciones de si llegó o no llegó al precio que yo estaba buscando. También tengo la opción de personalizar la barra de herramientas, que es la que tenemos acá, donde puedo ir agregando más cosas. Yo la tengo completa, pero uno puede seleccionar o quitar cosas que quizás no ocupe. Tenemos la personalización de la vista del gráfico, donde podemos elegir el color del fondo. Por ejemplo, yo puedo elegir blanco o cosas así y me las va a cambiar. La cuadrícula, vertical, horizontal, números, ver la opción en número entero, el texto, el separador de periodos, los precios, cómo me los muestra, eh, el trading, la línea de oferta, línea de demanda, línea de operación, línea de órdenes pendientes, como las comparaciones, me muestra los colores y ahí puedo seleccionar que me vaya mostrando con distintos colores. Puedo indicadores, ahí yo puedo poner los indicadores que están en el gráfico, las puedo seleccionar o correr, calendario, las sesiones, que me vaya mostrando las sesiones de mercado y me permite ver las aperturas y cierres de cada una, así que es bastante configurable. Puedo establecer mis propias planillas, por ejemplo, yo puedo establecer green and red, de format dark o white and black, por ejemplo ahí. Y me muestra la gráfica en blanco y negro para todos aquellos que están acostumbrados. O si voy de nuevo a personalizar la gráfica, puedo volver, por ejemplo, a la planilla de green and white. Y ahí vuelvo a lo que está. ¿Ya? Así que bastante interesante eso para toda la personalización visual. Puedo ver las sesiones y ahí lo mismo. Puedo ver las planillas, cambiar los colores, guardar imagen como, las capas visibles, que es lo mismo que teníamos antes. Vamos a seleccionar la demanda, siempre es bueno tenerla activada para ver los dos precios, tanto de stop loss y take profit, los perfiles y restaurar el gráfico por defecto por sí. Ya quiero borrar lo que he hecho. Cristian, también nos comenta si se puede guardar los indicadores que uso para poder añadirlos a otras gráficas sin tener que añadirlos por uno. Efectivamente, como comenté en un principio, si uno selecciona un indicador, ya sea cual sea, por ejemplo aquí, te da la opción de aplicar a todos los gráficos. Entonces, cada vez que tú abras un gráfico, inmediatamente lo va a tener listo ya preseleccionado. Así que no olvidar eso. Después, además, la plataforma XStation, además del operativo,
nos va a mostrar siempre información. Mira, vamos a hacer una simulación y dado que el S500 está teniendo una tendencia alcista, vamos a hacer una compra donde vamos a ver aquí, por ejemplo, con un volumen de 0,1 vamos a hacer una compra a un precio de tanto. Si yo selecciono aquí compra, inmediatamente la plataforma me toma la posición, me dice la información y acá me sale toda la información en la que estaba. Me dice el instrumento, en qué tipo de transacción entré, el volumen que entré, el valor de mercado, el stop loss, el take profit, el precio de apertura, el precio de mercado, el beneficio bruto, el beneficio neto, si es que hay swap, acá me va mostrando el beneficio que voy teniendo en el momento y obviamente aquí el balance, el patrimonio, el margen libre, el nivel de margen se va moviendo. El balance, recuerden que es la plata que yo tengo, el dinero que yo tengo en mi bolsillo, el patrimonio es el dinero que yo tengo menos las obligaciones tomadas con el broker, en este caso menos 50.000. El margen libre es todo lo que me queda libre para operar y el nivel de margen es cuántas veces mi margen libre cubre el patrimonio. Así que muy importante ahí a considerar eso. Si se fijan, aquí está la opción. Yo también puedo aquí seleccionar doblar la posición y que me tome inmediatamente una posición rápida del mismo volumen al precio de mercado. Puedo dar la vuelta, o sea, es decir, que me cierre la posición y me tome una posición opuesta, o puedo cerrarla aquí. Además, me da la opción de eh, aquí al apretar cerrar, cerrar todas, cerrar las ganadoras, los beneficios netos, cerrar perdedores y beneficio neto. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poner cerrar todas, inmediatamente me da la información aquí y me resta el capital de mi balance, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta como es la opción para tomar posiciones. Después, además de todo esto que es operativo, la plataforma nos entrega harta información de mercado que es sumamente importante tener en cuenta. Si vamos a la sección de noticias, denme un segundo. Vamos a seleccionar el mercado aquí. Ahí. Vamos a hacer un cambio para que podamos ver la sección de noticias de forma correspondiente. Si se fijan ahí, yo puedo hacer un cambio rápido entre lo que es la plataforma real y la plataforma demo. Si se fijan, fue rápidamente, me configuró y inmediatamente me abrió para todos aquellos que vayan cambiando. Claro, si yo vengo a mi sección de noticias, en este caso ahí me va seleccionando. Rápidamente las noticias se van dando en el mercado. ¿Ya? Ahora, si por a veces motivo salen ciertos mensajes, siempre uno puede abrir y cerrar la posición y lo va a poder revisar rápidamente. Además, acá tenemos la opción del calendario económico, donde podemos ver los datos económicos, los principales datos económicos y cómo han ido saliendo. Si se fijan, hoy día salió el índice PMI de la industria de Estados Unidos, donde salió, se había una previsión de 42.8, salió 49.2 y el valor anterior fue de 50.7. Es decir, ya podemos hablar que hay un cierto retroceso en la industria, simplemente con mirar el dato. Dato, por ejemplo, que en este caso está en horario local para el 24 de marzo de 2020. Entonces, a las 17:40 para Chile ya sabremos que puede venir el inventario de petróleo para todos aquellos que operan petróleo. Además, tenemos los datos económicos para mañana, para esta semana y la semana que viene. Además, aquí yo puedo configurar cuáles quiero ver. Por ejemplo, yo quiero ver todos los niveles. ¡Pum! Inmediatamente me aparecieron los de impacto de mediano, que son las amarillas, bajo, que son las verdes, y las rojas de alto. Así que ahí es sumamente bueno para estar actualizados los datos económicos del mercado. Además, también me da la opción de ver todo esto de pago de dividendos. Si se fijan acá, me dice para todos aquellos que están operando el mercado accionario, este martes pagaron dividendos toda esta empresa, miércoles pagan toda esta y así. Así que mucho ojo porque no sabe si es que uno tiene sus inversiones, eh, cómo están el pago de dividendos, ¿ya? Además de eso, tenemos la opción de análisis de mercado, donde aquí hay harta información. Partiendo por el sentimiento de mercado, que me va mostrando cómo está el sentimiento, qué es lo que operan y qué es lo que piensan en tanto los traders o el volumen transado.
Por ejemplo, podemos ver que el azúcar, el sentimiento es del 96.7% de compra. Y aquí puedo ir viendo inmediatamente, abrir el ticket para tomar opciones de posición rápido o dejarla en mis favoritos o quitarla. ¿Ya? Ahí el trader también tiene su sentimiento. Tengo las variaciones de mercado. Por ejemplo, me va mostrando cómo va variando un instrumento en periodos de un día, de una semana o un mes. Estos son los que más han variado a la baja, más han variado al alza. Y así se va moviendo. Por ejemplo, el que más ha variado en el mercado Forex el día de hoy es la libra yen de forma positiva, que ha aumentado un 2.19, y el que más ha variado a la baja es el US NOK de, en este caso, de Estados Unidos. Puedo también sacar, por ejemplo, ver los índices. Y ahí me está diciendo inmediatamente, el que más ha caído es el VOLX, es decir, la volatilidad, pero el que más ha subido es el US LIP, que ha subido un 12%, junto con el índice bursátil de Australia. Ahí también es interesante para considerar. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de las materias primas, lo mismo. ¿Cuál es la materia prima que más ha caído? El petróleo, el WTI, para ser específico, un 3.19% en este momento. Y el que más ha subido, el platinum, 8.22%. Ahí es interesante para estar mirando para ver cómo tomar oportunidades. Y aquí rápidamente yo puedo seleccionar ticket y tomar la posición. Y me va a ver reflejada ahí abajo. Así que bastante interesante para ocupar. Después tenemos el Stock Scanner, que aquí me permite ver cómo está la operativa y el stock de las empresas a nivel mundial, no solo para las acciones, me va mostrando el comportamiento, la capitalización bursátil, la rentabilidad, eh, la variación en 12 meses, etcétera. Todos aquellos que operan acciones está bastante interesante. Por ejemplo, lo más popular, me va mostrando todos los países, puedo elegir un país en específico, todos los sectores, puedo elegir sectores industriales específicos. Por ejemplo, podemos mirar Capital Market Service. Y inmediatamente me muestra cómo está la industria, que ha caído casi un 54, promedio 50% con respecto al año pasado, pero que hoy día están un poquito mejor de lo que andaban. Así que bastante interesante. Y podemos buscar un instrumento en específico, ¿ya? Después tenemos el headmap, que también nos va mostrando cómo están las cotizaciones. Por ejemplo, nos dice que Google eh, y las empresas de Internet y Software of Service están subiendo. Google, Alibaba, Facebook, Microsoft. Por otro lado, podemos ver, por ejemplo, acá, Internet Directo, Amazon, Netflix está cayendo, etcétera. Bastante interesante para aquí, para hacer mediciones industriales. Aquí nos va mostrando cuánto es la subida y cuánto es la bajada para que tengamos una idea. Pero esto no solo podemos ver eso, también podemos ver el stock de Estados Unidos, o sea, de Europa, si se fijan ahí, o incluso, y esta es una de las más ocupadas, podemos ver el stock de Forex. Aquí nos va diciendo cómo están las divisas una con respecto a la otra. Por ejemplo, el dólar ha caído a nivel mundial con respecto a las otras divisas en las que se transan en la plataforma. Y aquí podemos ver, por ejemplo, aquellos que están aquí en Chile, el 1.8 de valorización del peso chileno versus el dólar. Y así lo podemos ir viendo. En este caso podemos ver, por ejemplo, cómo la libra se ha desvalorizado con respecto al neozelandés, la libra de nuevo aquí, o sea, el yen japonés de nuevo aquí contra la libra, y el yen japonés desvalorizándose contra el dólar. Entonces eso es muy probable que si vamos a ver el par dólar yen japonés, es que lo veamos, lo veamos subiendo con mucha fuerza. ¿Ya? Y después tenemos el ETF Scanner para todos aquellos que operan ETF. Así que ahí también mucho ojo. Después tenemos la opción de videos, que es donde nosotros salemos dos áreas importantes de formación. Aquí tenemos clases informativas de trading, que es el Forex, que es el trading con CFD, etcétera. Son principalmente 4 niveles. En el caso de nivel experto se está terminando, pero, o sea, el premium, pero básico, intermedio y experto los recomiendo a todos que ya estén partiendo para que lo puedan revisar. Y además podemos ordenar esto por temas.
si se fijan ahí. Tutorial de XStation, análisis fundamental e intermedio, análisis técnico, tutorial de MetaTrader 4, análisis técnico intermedio. Así que ahí los invito a que lo seleccionen. Y en la sección Premium, que es para todos aquellos que son clientes de XTB, tenemos toda la información que se va generando, que va subiendo Pablo Gil, José Raúl Godoy o Darío García, que son nuestros principales analistas, como la apertura de mercado de Estados Unidos, la apertura de mercado de Europa, las visiones semanales que hace Pablo Gil, el pulso de mercado que lo hacemos entre todos los analistas, y acá también, si quieren reiterar y les quedaron dudas con respecto a la plataforma, hay seminarios y hay información para que la puedan revisar. Los invito a que la puedan revisar porque hay harta información de mercado actualizada, viviendo el momento, así que los recomiendo sin duda alguna. Y por último, aquí nos da la opción de ver el historial de nuestra operativa, y aquí podemos ir viendo cómo se va comportando. ¿Ya? Ahora, lo último que nos queda ver es acá el tipo de perfil que podemos ver. Si quieren, nosotros podemos ver pantalla completa para que puedan ver solo la gráfica. Podemos ver horizontal, donde nos muestra la gráfica y nos muestra acá las órdenes que tenemos tomadas. Podemos seleccionar aquí también forma vertical, donde nos muestra el sentimiento de mercado y toda la información del mercado, de las cotizaciones, y la gráfica, y por último, toda seleccionada como la teníamos por defecto. Así que es interesante de tener en cuenta. También aquí nos va mostrando las notificaciones que nos han ido llegando. Podemos ver todas las notificaciones de trading, de noticias, de warning, calendario. También nos aparece si es que teníamos precios, alertas de precios, también nos van a salir aquí. Podemos borrar el historial o si seleccionamos una, inmediatamente nos lleva a la noticia para que la podamos ver. Así que es bastante interesante para agilizar el proceso. Después acá tenemos, como decía, ahí las alertas de precios, es que las seleccionamos, y es sumamente importante el estado de la conexión. Por ejemplo, tenemos una latencia media y no hay desconexiones. Y estamos en estado de conexión alto, así que está óptimo para poder operar. ¿Ya? Las estadísticas describen la calidad de tu conexión con Internet. Una conexión débil puede ocasionar dificultades operativas en la plataforma. ¿Ya? Y por último, nunca está de más acá, en esta parte de aquí abajo, que es el centro de ayuda. Ustedes lo seleccionan y tienen distintas alternativas. Pueden enviar una incidencia si es que ven algún problema en la plataforma. Pueden tener el número de atención al cliente, en este caso ahí aparece y pueden llamar directamente. Se seleccionan incidencia, les va a pedir que por favor describa lo que sucedió y para buscar una solución rápidamente. Después tenemos acá la opción de abrir el chat de asistencia, donde pueden comunicarse con los ejecutivos que lo van a atender de la forma más rápida posible. De hecho, es bastante rápido. Si ustedes ponen hola, la gente está conectándose y lo más probable es que la gente está conectado e inmediatamente uno puede responder. Buenas tardes. ¿Okay? Así que ahí pueden trabajar sin ningún inconveniente y resolver cualquier duda que sea rápida. Reportar algún error, darnos tu opinión y las novedades de la plataforma que aparecen ahí. Por el momento, eso sería todo. Cualquier duda que tengan, por favor, les pediría que se comuniquen con sus asesores para que las podamos resolver lo antes posible. Es importante dominar y aprender a ocupar bien nuestra plataforma XStation, debido a que cualquier error que no por operativa es evitable si es que lo aprendemos a ocupar bien. En este caso, Cristian nos pregunta si para tener acceso premium en método trading es necesario depositar algo en la XStation. Lo importante para poder, como les decía, clientes activos de XTB son aquellos que tienen acceso premium en método trading. Método trading, como les decía y reitero, es nuestra escuela de inversión. Ahí está recopilada toda la información de mercado, de análisis técnico que hemos creado junto con Pablo Gil, nosotros los asesores. Así que lo invitamos ahí, la mejor forma de poder estudiar y estar aprendiendo constantemente de mercado. En este caso, para tener acceso premium, efectivamente tiene que ser un cliente activo de XTB
con su capital de trabajo listo y dispuesto, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan, los dejo invitados a conversar con su asesor. Yo por mi parte me despido. Como les decía, mi nombre es Felipe Sepúlveda, asesor senior de aquí de XTV. Cualquier duda o consulta que tengan, por favor, se comunican con nosotros y los resolvemos inmediatamente. Los invito a tener mucho cuidado, respetar las situaciones que se están viviendo en los respectivos países con respecto al coronavirus, tomar los resguardos pertinentes a todos y estar muy atentos a lo que está sucediendo en el mercado. Que tengan muy buenas tardes y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.